Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidas a esta segunda clase de ICM1. Saludos. Para ordenarnos vamos a trabajar de la siguiente manera en todas las clases. Lo primero es que ustedes tienen los micrófonos desactivados. Para poder solicitar la palabra les pido que lo hagan a través de levantar la mano, que está ahí en la sección de participantes. Y también pueden emitir sus preguntas a través del chat. ¿Ya? Vamos a tener registro de todas las preguntas del chat. Si no alcanzamos a responderlas en clase, seguramente las vamos a subir las respuestas al aula. Una vez que levanten la mano, les vamos a dar la palabra y ahí les pido que bajen la mano para que surjan los demás turnos. ¿Ok? Vamos a partir con información general. Quiero hacer un chequeo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Sí. Ya. Voy a hacer un chequeo de información general en función de algunas preguntas que surgieron durante la semana y que son cuestiones que nos van a servir para las clases siguientes. Ya subí las indicaciones para la bitácora personal, están en el aula virtual, ahí hay un documento en Word que describe lo que ustedes deben hacer y cuáles serían los requerimientos formales para ello. Les voy a avisar oportunamente la fecha de entrega de la bitácora, ¿ya? La entrega va a ser de manera virtual, online. Ustedes la van a tener que enviar por correo electrónico o subir al aula, dependiendo de lo que yo habilite en esa oportunidad. Y si el escenario y la contingencia nacional cambian y nos podemos ver presencialmente, la entrega va a ser en formato físico, ¿ya? Pero eso es algo que vamos a ver probablemente en un par de meses más, ya no va a ser pronto, ¿ya? Así que por lo pronto avancen en sus bitácoras personales en la medida en que vayan sintiendo que hay algo que quieren escribir, ¿sí? Eso es absolutamente personal. Quiero saber si hay alguna pregunta sobre la bitácora, si no, para seguir con otro tema. Doy la palabra. Ahí Rocío Hernández y Daniela Oñate. Rocío, vamos contigo primero. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Buenos días a todos, a Hola. propósito. Buenos días a todos. Mi duda era respecto a si la bitácora solamente la iba a ver usted como evaluador o la iba a ver como, si no sé, pues la subo a la plataforma, todos mis compañeros iban a tener acceso y ver mi escrito. No, la veo solo yo. Y cuando tú la subes a la plataforma, tengo acceso solo yo a ese documento además, porque yo establezco filtros para eso, ¿ya? Por lo tanto, voy a cautelar la intimidad de lo que ustedes consignen en sus bitácoras, ¿sí? Así que pierde cuidado con eso, ¿vale? Daniela, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, leí más o menos como lo de la portada y todo eso, y no sé si es una pregunta ignorante, pero no sé, era algo como cátedra, catedral, una cosa así, que había que agregar a la portada y no sé qué es. A ver, no recuerdo exactamente esa parte del texto, pero la portada tiene que ser una portada personalizada. Es como cuando ustedes hacen un diario de vida o un cuaderno personal y le ponen de su cosecha, digamos, para hacerlo lo más personal posible, íntimo. Fotos, dibujos, textos, lo que ustedes quieran, pero donde se nota que hay un trabajo personal en la bitácora que hicieron propio ese documento, ¿sí? No sé si respondo la consulta, Daniela. Entonces como que le voy a poner un título y alguna cosa así, como que agregar cosas además del nombre y su nombre. Sí, sin duda. Hay un par de requisitos formales, que es el nombre del ramo, el nombre del profe, el nombre del alumno, y todo lo demás que tú quieras consignar o agregar es ya decisión personal. Ok, ¿Sí? ya. Gracias, Daniela. Muchas Ítalo, vamos gracias. contigo. Profe, creo que el término que quería decir la compañera era cátedra. Sí, cátedra. Eso en el fondo es introducción a la clínica médica 1. Ese es el ramo. Cátedra igual ramo. Ah, ya. Gracias, ¿Sí? profe. Ok, gracias, Ítalo. Bien, vamos entonces con otro tema que tiene que ver con el programa corregido. Hubo desde Rocío también y otro estudiante, no me acuerdo su nombre ahora, un par de observaciones sobre el programa.
hice algunas modificaciones porque había una duplicación de fechas que era el 4 de agosto, se corrigió el programa en las clases de entrevista médica hacia adelante, digamos, de esa fecha. Hoy día voy a subir el programa corregido al aula virtual. Por lo tanto, hoy día accedan al programa versión 14 de abril, ¿ok? En ese programa se establecen las correcciones. Y la otra corrección que hay en el programa es que el horario de las clases, que estaba fijado para las 10:30, se va a adelantar a las 9 de la mañana a partir de la semana subsiguiente. La próxima semana ustedes tienen clase de primeros auxilios, y desde la subsiguiente semana, las clases Zoom van a ser a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos más tiempo para trabajar todos los contenidos que debemos trabajar. ¿Sí? 1 hora y media se nos va a hacer demasiado corto, pensando en partir a las 10:30, y por lo tanto necesitamos más tiempo que eso para trabajar todo lo que tenemos preparado. ¿Ya? Pero eso está consignado en el programa. Lo tercero, respecto de la bibliografía, surgieron varias preguntas sobre qué capítulos leer en los libros. Y eso está definido entre paréntesis cuando ustedes ven la descripción del libro. Aparece el nombre del libro y entre paréntesis dice capítulos 1, 2, 3, los que sean. Solo esos capítulos son los que hay que leer respecto de los libros. Los apuntes se leen de manera completa, ¿sí? Y esa es la idea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar en las clases de ICM1? Vamos a trabajar primero teniendo un espacio de tiempo para poder conversar sobre los apuntes y libros que ustedes lean, sobre los textos de entrevista. Si surge cualquier pregunta o comentario sobre esos textos, vamos a tener al menos 20 minutos para contestar esas dudas e inquietudes y reflexionar sobre lo que leímos, ¿ya? Como sabemos que hay estudiantes que no leen, este va a ser también un espacio para ellos para acercarse, aproximarse a esos textos que luego van a tener que leer sí o sí. Una cuestión importante es que los textos de lectura que demos semana a semana podrían ser evaluados en esa semana. Recuerden que en el programa aparecen varios quiz, y los quiz no son avisados. Por lo tanto, la próxima clase de entrevista médica, donde están los textos con el número 2 señalados, podría haber alguna evaluación sorpresa de esos textos. ¿Ok? Entonces la invitación es a que lean. Solo hasta ayer me habían pedido autorización para el Drive y acceder a la bibliografía 40 estudiantes. O sea, hay varios que o no han todavía accedido a los textos o se los consiguieron por otra vía, digamos. Pero la idea es que estén todos con ese material ya disponible. Consultas hasta ahí. Ya, sí, me dicen que desde el correo del curso también accedieron. Sí, eso era una posibilidad. ¿Ok? Lo que me interesa es que todos tengan acceso a los textos y puedan leerlos cuando corresponda. ¿Ok? Bien, vamos entonces con el espacio. Pedro, no sé si tú tienes alguna información que dar antes de ir con la discusión de los textos. No, de momento no, voy siguiendo. Ok, bien, entonces teníamos varios textos de lectura para hoy. ¿Quién quiere partir con las preguntas o comentarios? Vayan levantando la mano para así podernos dar cuenta de quién quiere hacer alguna pregunta. Bien, vamos Pareciera que nadie... Sí, Rocío y Martín tienen levantada la mano hasta ahora. Vamos a partir con Martín. Dale, Martín, con tus comentarios. No, una cosa bien corta. Es que Dale. me acuerdo en el libro del capítulo 2, al final, leí una cosa que me dio risa. Dale. Era una parte donde el autor decía que las recetas médicas debían escribirse con letra legible. Ajá. Sí. ¿Y qué te dio risa de ese comentario? Que nunca pasa, ¿no? Claro. Y eso pero que, fuera de eso... sí, ahora, que nunca pasa, digamos. Y la risa tiene que ver con qué, digamos, con que aun cuando es una recomendación, parece que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Exacto. ¿Y qué O pasa? pareciera ser... Sí, dale, Pedro. O pareciera ser que es algo que es obvio, pero que no se subentiende tampoco. Claro. Que de repente permite que pase. Sí. Ahora, ¿qué supone? Esta pregunta es para Martín y para los demás también.
¿Qué supone que una receta no sea legible, que vaya con letra no legible? ¿Qué pudiera implicar, por ejemplo, Martín? Lo decía en una palabra que la tengo anotada, Ajá. que era, puede suponer una iatrogenia. Ya, 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 Una muy iatrogenia. bien. Eso lo definía en el texto como el daño a una persona por un mal uso de la práctica médica. ya. Es un Sí. daño no intencional provocado a un otro desde la práctica médica. Ahora, supongamos que alguien tiene una receta que no es legible y por lo tanto entiende otra cosa de aquello que se le dijo, o el que prescribe la receta, la entrega, el farmacéutico, por ejemplo, no entiende exactamente lo que el médico quiso decir. Y por lo tanto, por ejemplo, hay una dosis de medicamentos que no corresponde. Eso podría eventualmente provocar un daño. ¿Sí? Ahí está una implicancia, ¿no? Ahora, hay otra implicancia que tiene que ver tal vez con algo un poquito más profundo, que es que cuando yo hago algo que el otro no entiende, parece que hay un desafío allí. Es cómo yo me aseguro de que el otro entienda lo que yo le quiero decir, ya sea de manera escrita o de manera verbal. La responsabilidad de darse a entender a quién le corresponde. Me corresponde a mí. Luego entonces, si yo espero que el otro me entienda, solo porque yo digo algo, estoy poniendo el peso de la comprensión en el otro. Y cuando hablamos de relación paciente-médico, estamos hablando de al menos dos personas que están en interacción. Por lo tanto, es responsabilidad mía también hacerme entender. ¿Ok? Gracias, Martín, por esa primera pregunta. Vamos con Rocío. Ahí sí. Dale. Bueno, primero que todo el libro me encantó Uh-huh. y estoy pensando en leerlo completo Vale. porque o sea, como que respondió muchas dudas que yo desde niña me hacía. Siempre como que vi mi entorno y el comportamiento de las personas que me rodeaban y habían veces que como que no concordaban y yo como que lo archivaba en mi mente e intentaba analizar el por qué eran así. Uh-huh. Y hay una parte en donde se clasifican los rasgos de personalidad de forma clínica. Y como que ahí fue como una iluminación, porque claro, muchas de esas clasificaciones de personalidad las encontré en mi entorno. Uh-huh. Y respecto a los mecanismos de defensa, tengo una duda. O sea, si bien hay hartos mecanismos de defensa y también pueden ir como mezclados, Uh-huh. hay uno en particular que se llama represión, Ajá. que en el fondo se definió que era como olvidar hechos desagradables hacia el sujeto. Y el olvido es real, no es una excusa. Y eso igual de alguna cierta forma me preocupa un poco y no sé cómo es que uno podría abordar en función de médico una persona que no recuerda en absoluto. Sí. A ver, varias cosas. Primero, respecto de la categorización de las personas o esto de cómo se describe a las personas según su personalidad. Claro, hay quienes estudian esta temática y por lo tanto, dada la investigación que han realizado, han descubierto que hay distintos tipos de características y personalidades, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de eso? Que nos permite a todos entender de alguna manera por qué es que las personas son como son, por qué reaccionan a las cosas como reaccionan, por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan. Pero es una manera de comprender. Ahora, yo digo siempre que las teorías son eso, teorías. No explican todo, pero sirve para comprender algo. Y por lo tanto, cuando uno se casa con una teoría, en el fondo, esa es una forma de mirar la realidad que me permite a mí quedarme tranquilo y comprender lo que está ocurriendo. Pero no significa que sea necesariamente la única explicación posible para aquello que ocurre. Entonces, si bien nos sirve, hay que verlo hasta ahí, digamos. Decir, esta es una forma de mirar la realidad. ¿Ok? Pero tiene utilidad, por cierto. Ahora, cuando hablamos de mecanismos de defensa, lo primero que hay que entender es que son formas de protegernos a nosotros mismos que pueden ser más o menos conscientes. En general, son más bien inconscientes. Son formas de reaccionar que uno no tiene conciencia de aquello, pero que me protegen en principio. ¿De qué? De una eventual amenaza. Y por lo tanto, cuando alguien reprime el recuerdo, una experiencia, en general está reprimiendo un recuerdo, una experiencia que le es traumática, una experiencia que es dolorosa.
y que acercarse al dolor entonces genera sufrimiento. Y hay un mecanismo entonces que es más bien inconsciente, que es la represión, que implica que la persona se desconecta de aquello que vivenció, para no recordarlo y por lo tanto no conectarse con el sufrimiento. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que cuando uno se desconecta de aquello que recuerda, o que vivió más bien, tampoco tiene la posibilidad de resolverlo y de sanarlo. Y desde el punto de vista psicoterapéutico, hay ciertas corrientes en psicología que trabajan con esta comprensión de los mecanismos de defensa, por ejemplo, el psicoanálisis, y que permite trabajar con aquellas cuestiones que están en un nivel más bien inconsciente y que luego, al llevarlos a la conciencia, son posibles de elaborar, de sanar, de resolver. En el rol de médicos, probablemente lo que uno va a identificar son más bien las cuestiones que están a la vista. Pero para aquellas cuestiones que tienen que ver más bien con cuestiones de personalidad más profundas, probablemente lo que ahí correspondería es más bien la derivación asistida hacia los profesionales que trabajan en esta área. ¿Sí? Ahora, también complementando a eso, uno los va conociendo a sus usuarios y uno va conociendo a los pacientes y qué características tienen a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso tiene que ver con un elemento que se nombra de repente en algún texto, que tiene que ver con la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, consulta, ¿ya? Y esa vista como herramienta nos permite conocer también. Ahora, el conocimiento y el entendimiento de estas características y de cómo clasificar a los usuarios, de las personas en cuanto a niveles, a las defensas, nos permite focalizar la atención, y eso porque no todas las personas se atienden y se trabajan, y uno no trabaja con las personas de la misma manera. Y eso va a depender de las características, y el conocer a grandes rasgos esto es fundamental también para poder ir interpretando cómo nos relacionamos con los otros también, y cómo relacionarnos con los otros según sus características. Sí. Por ejemplo, si tenemos usuarios que son más dependientes, más pasivos, probablemente van a poner la responsabilidad de su recuperación en ustedes, en los médicos y en las médicas. Si tenemos a un paciente probablemente más agresivo, va a ser un paciente más demandante. ¿Sí? Bueno, entonces dependiendo de las características también de la persona, es el cómo vamos a tener que vincularnos en esa relación paciente-médico y los productos o efectos, resultados que vamos a tener en la atención de salud, ¿ok? Bien, vamos con Paulo. Adelante, Paulo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Profe, yo tenía como que me surgió una duda con los textos, porque, bueno, los textos hablaban como de ciertos cambios, tanto en la relación médico-paciente, como también en la profesión, o cambios psicosociales para la profesión. En el caso de varios textos hablaban de que la tecnología y la tecnología como que era un factor que muchos médicos consideraban como negativo al momento del desarrollo profesional. Y tiende, por lo menos yo tenía la idea de que tanto la tecnología como la especialización eran como unas herramientas favorables, o que muchos médicos buscaban que se desarrollara la tecnología o especializarse en un área, ¿ya? Entonces eso como que me generó una duda. Y la otra pregunta que tenía, que varias veces mencionaba, que la relación médico-paciente pasó de ser paternalista a ser una relación en donde el paciente cobraba más protagonismo, pero no sé a qué se refiere con paternalismo. Sí. Yeah. Vamos a partir con lo segundo, ¿sí? Que tiene que ver con el paternalismo. El paternalismo es una forma de entender la relación entre dos personas de manera jerarquizada. Hay un otro autoridad y un otro que obedece esa autoridad. Alguien que sabe y alguien que no sabe, y por lo tanto hay una relación más bien vertical. Es el padre diciéndole al hijo lo que debe hacer, cómo debe comportarse. ¿Sí? Entonces, durante muchos años la relación médico-paciente fue en esos términos, ¿no? Es el que sabe soy yo y usted tiene que hacer lo que yo le diga. Bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo y ha generado un desafío enorme para la práctica médica, toda vez que hoy día los usuarios están más empoderados y tienen mucha más información y conocimiento, y por lo tanto, también son más, comillas, responsables de su propio proceso sanitario. Antes, en el modelo paternalista o vertical, la responsabilidad de la salud de las personas, ¿de quién era? Del médico. Y por lo tanto, si alguien se moría, bueno, el médico era el responsable.
Hoy día la responsabilidad, dado que ha cambiado el perfil epidemiológico de los problemas sanitarios, responde fundamentalmente en los propios usuarios. Y por lo tanto la relación ya no se sostiene de manera vertical, no genera los mismos resultados. Por lo tanto tenemos que tener más bien relaciones horizontales, y desde ahí el modelo ha ido cambiando de enfocar los problemas sanitarios. ¿Ya? Eso como primera Yo creo consideración. Pedro. Hay que mirar con ojo de mirada igual el texto, ya, porque el texto data del 2005, entonces ha pasado mucha agua bajo el puente en cuanto al desarrollo. Si bien esta es la inclusión de la tecnología más allá como un problema, tiene que ver con los médicos más antiguos, en donde el acostumbramiento y la no práctica con la tecnología la hace ver como una característica negativa. Y ahora hablamos de la tecnología en salud no solamente como desde los exámenes, sino que los temas de ficha clínica, registro electrónico u otras cosas. Y eso tiene que ver también con con la habilidad de escritura en el computador, tiene que ver con la habilidad de usar el computador, de entender el programa en el cual tú estás vigilando, etcétera. Entonces, las primeras fichas clínicas electrónicas datan como de ese tiempo, desde el año 2000, 95. por ahí, Sí. 2005, en el cual que se incluyeron las primeras. Entonces, la reticencia que eso puede haber producido en su momento debe haber sido bien grande para que se generara toda esta revolución. Ahora, actualmente desde nuestra formación se nos incluyen las tecnologías como parte de esto, y ustedes lo van a ver a lo largo del tiempo que van a trabajar con ficha clínica, estamos hablando usando un medio tecnológico ahora que es el Zoom, ya a través de la videoconferencia, cosas que antes no existían. Entonces, son cambios que podrían haber generado reticencia a lo largo del tiempo, pero que en la actualidad nosotros nos criamos con las tecnologías a la par. Y no solamente también de la inclusión de la tecnología, o sea, la tecnología también nos puede jugar en nuestra contra, como lo anunciaba alguno de los textos, en donde las personas llegan pidiendo exámenes, llegan sabiendo más o menos lo que tienen, llegan sabiendo de otras cosas. Y eso tiene que ver también con el empoderamiento y cómo facilita también el sistema el empoderamiento. Recordemos que tenemos las leyes de deberes y derechos de los usuarios, entonces, en donde si bien tienen un deber, ya una responsabilidad por parte del prestador, el usuario como tal tiene sus responsabilidades, y eso tiene que ver con cosas mínimas, pero son cosas que el sistema les favorece también para que ellos puedan alejarse de este sistema paternalista a uno más deliberativo también, donde a través del diálogo se pueden llegar como las diferentes acuerdos. Uh-huh. Un matiz también derivado de eso tiene que ver con cómo, por ejemplo, el uso de las tecnologías también puede representar una barrera en tanto yo no estoy tan conectado con el otro, ¿sí? En términos físicos, por ejemplo. Y estamos conversando con alguien que está prestando atención, por ejemplo, a un dispositivo electrónico o a la pantalla del computador cuando me habla. Entonces, cuando el médico me habla, no me habla mirándome, sino que está escribiendo en un computador. Y eso genera también efectos en la relación con un otro. Y ahí hay un desafío. ¿Cómo incorporamos la tecnología en la medida en que no es útil, que nos es útil, pero que no impacte necesariamente en la relación que establecemos con el otro desde lo físico, ¿verdad? Ahí hay un desafío. Vamos con Constanza Bazán. Ella está también pidiendo la palabra. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice autovaloración inestable? Porque igual hay veces que yo puedo sentir que no necesito ayuda, pero otras veces sí, y no creo que eso como que desencadene un trastorno personal, ¿o no? Depende de la frecuencia, probablemente. Cuando yo tengo una autovaloración que es más bien estable en el tiempo y que varía en función de alguna circunstancia, probablemente uno podría considerar que no hay mayor dificultad. Pero sin embargo, si esto es más lábil, es como que dentro del día me pasa que me valoro, no me valoro, me cuestiono, me sanciono, y estoy en una subida y bajada, en un ir y venir de valoración que cambia. Probablemente ahí hay una inestabilidad que lo configura más bien en una problemática y no en una característica, ¿sí? Profe, y nosotros como médico, ¿cómo podemos detectar eso? Porque igual nosotros vamos a estar un periodo corto con el paciente, pues. Sí. Es dependiendo.
Dependiendo, ahí depende del tiempo, si bien el promedio de las atenciones en el sistema son de 15 a 20 minutos, hay atenciones más personalizadas y más amplias en donde uno puede estar hasta 1 hora con los usuarios y trabajar distintos temas, ¿ya? Y a través del diálogo y la conversación uno puede llegar a acuerdos, que es lo más ideal también por ese lado. Agreguemos otro elemento, que es que hoy día desde el modelo sanitario que tenemos en Chile, que es el modelo de salud familiar, los equipos sanitarios, incluidos los médicos, tienen un conocimiento más acabado de lo que ocurre con los usuarios. El conocimiento que tenemos de los usuarios no depende solo de la entrevista médica. Hay un usuario que viene a controles con distintos profesionales, con distintos integrantes del equipo, y esa información va quedando disponible para que el profesional, ustedes médicos, la tengan a la vista en caso de ser necesaria. Incluso podrían eventualmente, en los casos complejos, ser sujetos de evaluación en equipo para poder determinar los planes a seguir. Por lo tanto, no nos quedemos solo con que la información que obtenemos pasa por nosotros, sino que hay otros integrantes del equipo que van a aportar mucha información respecto de quiénes son esos usuarios y cómo se mueven. Los técnicos paramédicos en la atención primaria son una fuente importantísima de información. ¿Por qué? Porque conocen de manera directa a los usuarios. Tienen más tiempo de conversación incluso que los propios profesionales, porque cuando están los usuarios esperando, los técnicos están con ellos conversando, en la preparación, en la toma de exámenes, y entonces tienen un mayor conocimiento de lo que ocurre en el sujeto en el día a día. Entonces, si los técnicos paramédicos se incorporan a las reuniones de sector, por ejemplo, podría ser una fuente riquísima de información que luego a ustedes les va a facilitar la práctica médica. ¿Sí? Eso como respuesta. Ítalo Valencia, adelante. Profe, quería preguntarle si podría explicar el término apercepción, creo recordar. Me gustaría mucho que pudieras más bien buscar el texto, decir exactamente a lo que te refieres, porque esto podría tener un sentido distinto dependiendo de dónde lo leíste. Así que dejémoslo pendiente, búscalo y me reiteras la toma de palabra, ¿vale? Vale, profe. Matías López. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Yo tenía como más que una duda, también como una observación sobre el paper que trabajó con las opiniones que obtuvieron de la encuesta hacia los profesionales de la salud. El texto que era más extenso era muy relacionado con lo que estaban hablando ustedes como hace un rato sobre la tecnología, porque el texto en una parte habla mucho de eso, y le preguntan a los profesionales de la salud cómo se sienten al respecto. Y si bien expresaron como todo lo que ustedes dijeron también de la automatización y que termina como mecanizando también el proceso de la salud, también tiene como otra arista, que es que obviamente ha ayudado mucho a diagnosticar enfermedades, a tratarlas, etcétera, etcétera. Y me acuerdo también que una de las que fueron encuestadas dijo que, por ejemplo, dentro de su campo al principio la mortalidad era muy alta y se fue reduciendo gracias a la tecnología, pero también era como mayor fuente de descontento, la verdad. Ajá. Y me pareció como muy, tanto como contradictorio, que, no sé, como muy raro, que si bien la tecnología ayuda de una u otra forma, ha progresado bastante y ha ayudado mucho a las personas a tratar las enfermedades, los doctores, como en vez de alegrarse por eso, les termina causando un problema. Cuando si bien se terminan alejando y todo, realmente, físicamente, hablando concretamente, sí termina ayudando más a las personas, pero como que no sé, me causa problema que al final les termina causando dolor, por decirlo así, a los doctores. Sí. Eso lo podríamos tomar de la mano con lo que habla también uno de los textos en base a la gestión y el vuelco más administrativo, ya que tiene como el rol de médico, entre otras cosas. ¿Eso en qué sentido? Porque más papeleo, más gestión, más vuelta y otras cosas a la mano de la tecnología pueden hacer también que los procesos sean más engorrosos, y a lo mejor por ese lado se puede interpretar eso que tú estás diciendo.
sí. Y lo otro que tiene que ver con la sobreespecialización, ¿no? Cuando hablamos de sobreespecialización, a propósito de los avances tecnológicos, hay facultativos, profesionales que ya no ven a la persona de manera integral, sino que ven a la uña del dedo meñique de la mano izquierda, y son especialistas en aquello, ¿no? Estoy exagerando, por cierto. Pero dejan de ver lo que ocurre en el contexto más social, emocional, familiar del sujeto. Y por lo tanto eso produce distanciamiento, ¿sí? Y por lo tanto ahí hay un desafío. Como aquel que se súper especializa en algo no deja de tener esa mirada global que le permite comprender lo que ocurre en el sujeto en su ambiente más íntimo. Y por otro lado, el encarecimiento de los costos en salud, que es que hoy día estamos en una crisis a nivel mundial donde los costos sanitarios son gigantescos y por lo tanto las personas que no tienen acceso a la atención en salud ven empobrecidos sus resultados en salud. Y no es casual entonces que hoy día conversemos sobre las determinantes sociales de la salud, y las personas que más se enferman y mueren en el mundo son aquellas que tienen menos poder adquisitivo, que tienen menos acceso a la educación y a los bienes socioeconómicos. Y por lo tanto hay una inequidad allí también. Por lo tanto hay lugares donde la especialización, la sobretecnología, lo que ha ido haciendo es limitar el acceso a las personas a la atención sanitaria. Y eso también se constituye en un problema grave de salud pública, ¿sí? Vamos con Pedro. No, Javier Sepúlveda tiene la mano levantada. Pedro, es tú, Pedro, ¿no? ¿O hay otro Creo que Pedro? sí, hay otro Pedro en el curso. No sé. Hola, ¿se escucha? ¿Tú eres Javier? Sí, yo soy Javier. Vale. Hola, hola. Me surgió una duda en el paper que habla acerca de los cambios en la relación médico-paciente y cómo afectan la satisfacción de los médicos. Yo al tiro pensé lo mismo que decía el Paulo antes, como el paso de una relación paternalista a una más mutualista. Instintivamente yo tendía a pensar que iba a ser algo visto como algo positivo, pero me llama me llama la atención que se vea como algo negativo este cambio, que su satisfacción sea baja al respecto de esto. Sí. Y me pregunto por qué, y me pregunto también si en ese momento cuando la relación fue paternalista, ¿cómo era la satisfacción de los médicos? ¿Si era mayor a la de ahora o era baja también? Sí. Voy a partir con lo segundo. No lo sabemos. No sabemos cómo era antes. Ahora, lo que relatan las personas mayores es que todo tiempo pasado fue mejor. Pero eso no sabemos si tiene que ver exactamente con que fue mejor o más bien con la sensación de que fue mejor, ¿no? Ahora, lo cierto es que todo cambio implica, y esto es aplicable a cada uno de nosotros, todo cambio implica una resistencia inicial, ¿ya? Y por lo tanto, cuando estamos frente a una posibilidad de cambio o una exigencia de cambio, los cambios que uno decide hacer personalmente, probablemente, comillas, digo, cuestan menos que aquellos que son impuestos desde fuera. Cuando alguien nos impone cambiar, lo que surge espontáneamente, casi humanamente diría yo, es la resistencia, ¿sí? El oponerse a aquello que es impuesto desde un otro. Y por lo tanto eso podría explicar el por qué muchos médicos y profesionales de salud en general se resisten a generar cambios en las prácticas que son habituales. Uno se acostumbra a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Y salir de ese esquema es muy difícil, ¿sí? Si tú o cualquiera de tus compañeros, todos nosotros, miramos las rutinas que tenemos durante el día, nos vamos a dar cuenta que prácticamente hacemos lo mismo todos los días. Y salir de esa rutina es súper difícil. Cuando uno tiene automatizado eso, y viene un otro afuera y te dice, usted cambie esto, porque hay que hacerlo de otro modo ahora, se generan esa resistencia que tú puedes observar. Entonces, racionalmente, los cambios son positivos, digamos. Pero afectivamente, los cambios son una amenaza, ¿sí? Vamos con Nadia. Adelante. Hola, profe. Hola. Profe, yo, bueno, más que una duda tenía una como observación al apunte 3, donde los médicos le hacen una encuesta a los médicos sobre el cambio y lo perjudicial que ha sido para la salud. Y los médicos hacen como una referencia más al resto y no se hacen una autoevaluación ellos. Ajá. Yo siento que sí existe una deshumanización, pero también por parte de los médicos, no solamente por una tecnología. Uno ahora entra a una consulta y los médicos ni siquiera te atienden, no te miran,
no te escuchan. Entonces uno entra hasta 5 minutos y te dicen ya, examen. Y uno les lleva el examen, pero tiene que pedir el bono. Entonces todo eso crea obviamente una deshumanización, crea un descontento por parte de la gente, y que la gente diga, pucha, entonces el médico está mal y todas esas cosas. Sí, ha habido allí una evolución histórica. Si uno escucha los relatos antiguos o lee libros sobre historia de la medicina, descubre que originalmente los médicos eran médicos que estaban cercanos a la comunidad, que eran incluso autoridades en los lugares donde residían, pero que conocían a las personas con las que trabajaban, y eran los médicos de cabecera, ¿sí? Entonces toda la familia se atendía con ese médico, todo el pueblo se atendía con ese médico, entonces había un conocimiento cercano. Y además eran médicos que funcionaban desde la observación clínica. No necesitaban grandes exámenes ni maquinarias para poder saber lo que le pasaba al otro, porque había un conocimiento más bien intimista del ser humano. Bueno, con la evolución, con la tecnificación de los procesos de medicina, se ha ido incorporando el realizar exámenes para todo. Entonces, un diagnóstico hoy día no es posible de realizar sin tener un examen que acredite que aquello es existente, ¿sí? Y por lo tanto, hay mucho... ¿Ah? Sí, si obvio. Falta el examen, disculpa, y si falta el examen, eso genera duda e inseguridad en cuanto al otro. Y eso puede generar reticencia. Hay personas que, como decía recién, llegan exigiendo los exámenes, y eso también tiene que ver con el calmar la angustia de saber qué tengo, de qué no tengo, de qué puedo tener, o que buscando alternativas. Muchas veces los exámenes o están normales y es solamente angustia, y hay que recalcar la sanidad de las personas también. Claro. Sí, yo creo que sí es necesario un exámenes. Hay que aprovechar la tecnología que hay y asegurarse con los diagnósticos y para poder recetarle a la persona lo mejor. Pero sí, antes de dar un examen, yo creo que los médicos sí deberían tener una cercanía con la gente, revisarla, y si viene, no sé, le duele el dedo, hacerle un chequeo como se debe. Porque para eso yo creo que estamos estudiando algo para darle salud a las personas, y los médicos no lo están cumpliendo. O sea, vamos a un hospital y vemos que no hay especialistas, y eso es porque no hay médicos. ¿Dónde están los médicos entonces? Porque si uno va al hospital, la gente va y se muere en el hospital porque no hay especialistas, no hay personal. Entonces, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los verdaderos médicos? ¿Dónde están los especialistas? Uno ve y va a una clínica y te cuesta 100 lucas un bono. Y después, para poder ir a revisar los exámenes y llevar de nuevo los exámenes, tenemos que comprar otro bono. Entonces, obviamente, eso crea desconfianza en las personas, eso crea un desapego por parte de las personas. Principalmente nuestra gente mayor, que es la que está más propensa a enfermarse y la que más está sufriendo el día de hoy en la salud pública y en la salud en Chile. Entonces, yo creo que también hay que tener una autoevaluación como médico, y nosotros como futuros médicos. ¿Dónde vamos a estar? ¿Donde hay un mercado en la salud? ¿O hay en el hospital donde en verdad la gente está sufriendo, o en verdad la gente está muriendo? Porque la gente está muriendo. Lo que tú estás planteando tiene que ver ahí con un dilema ético, ¿no? Que tiene que ver con dónde ponemos nuestras prioridades en el ejercicio profesional. Y hay un desafío para ustedes, que son alumnos de primer año y que están empezando a acercarse al mundo de la medicina. Y por lo tanto, cuando estamos hablando del perfil de médicos de la UB, estamos hablando de un perfil de médicos que van a trabajar en el ámbito sanitario y de la salud pública. Y por lo tanto, tenemos que entender que estas consideraciones que tú haces, Nadia, efectivamente van a estar cruzando la práctica médica. Vamos a trabajar con usuarios que no tienen acceso a medios económicos, que probablemente se enferman más que otro tipo de población, y entonces ahí hay un desafío en términos de cómo nosotros nos acercamos a ellos, ¿verdad? Por lo tanto, hay una pregunta ahí, que es cómo nosotros vamos a entender nuestro propio quehacer en la medicina cuando tengamos que hacerlo, ¿verdad? Cómo nos acercamos a esa mirada. Y habrán quienes probablemente van a optar por no trabajar en el sistema público y van a trabajar en el sistema privado, porque aquí probablemente en estas 40 y tantas personas que hay distintas miradas sobre el quehacer de la medicina, ¿verdad? Y a algunos les van a interesar, por ejemplo, trabajar con las comunidades más precarizadas, y a otros con
en aquellos ambientes donde los recursos estén absolutamente disponibles, ¿sí? Pero ahí hay un desafío ético también que hay que empezar a cuestionarse. Gracias, Nadia. Vamos con Alfonso. ¿Sí? ¿Se escucha? Súper bien. Sí. Ya. Mi duda tiene que ver más que nada con el tema de la presentación, me parece, claro, como en el interrogatorio. Las preguntas que hay que hacer para ir como acercándose al paciente, ¿cierto? Que tienen que ser cada vez más, como no sé si personales, pero más hacia la persona. ¿Cuál es el límite entre una pregunta que invade la privacidad y una que es como más aceptable, por así decirlo? ¿Puedo dar mi opinión? Mira, no hay límite en lo que tú puedas preguntar. Partamos con esa premisa. Ya siempre y cuando las preguntas sean ordenadas y la información que tú obtengas sea útil para poder brindar un diagnóstico o para poder proporcionar un tratamiento, eso va a ser nuestra premisa también. La relación que se enmarca dentro de esto favorece, y por eso es una relación médico-paciente que sea lo más amena posible y lo más simétrica posible, favorece esto. Pero recalco, bajo mi perspectiva, no hay límite en lo que uno pueda preguntar siempre y cuando la información que uno quiera obtener sea útil. Sí, comparto ese juicio inicial y entiendo que los límites más bien nos ponemos nosotros los límites en la pregunta porque tiene que ver con aquello que nos complica preguntar más que con aquello que al otro podría incomodarle. ¿Sí? ¿Por qué dejamos de hacer preguntas? Porque al otro le incomoda, o porque el otro se podría molestar con una pregunta, o porque en realidad si a mí me hicieran esa pregunta, a mí me incomodaría. Entonces hay una pregunta previa, ¿no? Es, ¿qué me lleva a no preguntar algo? Y ahí hay un desafío personal, ¿verdad? Si en mi familia, por ejemplo, los temas de sexualidad no se hablan, son más bien tabú, y cada vez que se quiso hablar sobre sexualidad fuimos sancionados, ¿me va a ser más fácil o más difícil preguntar sobre sexualidad a los pacientes? Más difícil. Más difícil. Y por lo tanto ahí hay más bien una limitación propia que no tiene que ver con el otro. Entonces, en general, las limitaciones que tenemos sobre las preguntas que puedan ser adecuadas o inadecuadas tienen que ver más bien con el propio juicio personal que con lo que al otro le genera. Tal vez a ese otro nunca le han hecho esa pregunta que tú estás haciendo. Y eso podría ser interesante, en múltiples sentidos, ¿no? Más bien abrirse a la posibilidad de diálogo más que restringir los diálogos posibles. Okay. Camila, perdón, disculpe. Dale. No, como decir que lo más importante en ese sentido no es mucho qué preguntas se hace, sino que cómo yo hilo las preguntas y cómo yo las voy haciendo. Exacto. Sí. Okay. El cómo es más importante en este caso. O sea, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, algo de manera inadecuada, a Pedro se lo voy a preguntar y le digo, oye Pedro, ¿te bañaste hoy día? No. Y si yo le pregunto a un paciente incómodo. que no me conoce, le hago la misma pregunta, ¿podría incomodarse? Por supuesto, me está tratando de sucio en algún momento. Entonces, por lo tanto, la pregunta también tiene que ver con la relación que yo tengo con el otro. Con Pedro somos amigos, somos cercanos, nos conocemos, nos queremos. Por lo tanto, esa pregunta podría implicar algo distinto para alguien que yo no conozco y tengo esa relación. Lo vamos a ver en la clase de comunicación, que las preguntas no son en sí mismas algo significativo, sino que la relación que yo tengo con el otro es lo que le da el sentido a esa pregunta. ¿Ok? Ok, gracias. Camila, vamos contigo. Hola. Hola. Yo tenía una duda con respecto porque en el libro, como en el capítulo hablan como de distintas como dificultades que tienen los pacientes para asumir un tratamiento, y luego también en otro texto se habla de querer tratar a los médicos como dioses, o sea, como exigir que salvar su vida, pese a como las dificultades que puedan tener. Pero yo también me pregunto como, ¿dónde está el límite de ayudar a alguien? Porque yo me acuerdo que hace unos años salió una niña con fibrosis quística que lo único que quería era ya dejar de tratarse porque estaba sufriendo. Entonces, como que también está el otro lado de
como cuándo estamos ayudando a la persona y cuándo no. Sí. Bueno, ahí hay Y otra pregunta ética, ¿no? Que tiene que ver también con cómo nos situamos en la posición del otro y qué discusiones estamos haciendo a nivel nacional respecto a aquello que nos rige legalmente incluso, ¿no? Hay un concepto que se utiliza mucho que tiene que ver con el encarnizamiento terapéutico, que es hacer todo lo posible con tal de salvar al otro, independiente del costo que este tenga para aquel que se supone vamos a salvar. Y eso supone entonces preguntarnos cuál es el límite de aquello, ¿no? Son dilemas éticos que no están resueltos. Por ejemplo, la eutanasia en Chile, ¿sí? Cuando un otro quiere dejar de vivir, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué me pasaría a mí si yo estuviera en esa posición, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, estas claro, porque al preguntas... final, Perdona, dale. es que al final como que algunas personas trataban de continuar su vida normalmente, pese a que ya sabían cómo es el tratamiento, querían más que nada mantener su vida normalmente y así probablemente terminar. Entonces como que ahí entra la duda de cuándo es el límite de si estás ayudando a la persona o no. Sí. Hoy día no tenemos respuesta para eso. Lo único que yo podría decir efectivamente es, en la medida en que tú te acercas a conocer al otro, vas a ir conociendo entonces cuáles son los límites. Porque en la medida en que tú conoces al otro, vas sabiendo lo que al otro le queda cómodo y no. ¿Sí? Y también a ti. Y también a ti desde el ejercicio profesional, ¿no? Son preguntas que no tienen una respuesta lineal. Va a depender de la situación, del momento, del cómo estás tú, de cómo está el otro. Y también de la visión personal que uno tenga de la vida, ¿no? Recuerden que el ejercicio profesional es un reflejo también de quién soy yo como persona primero, ¿sí? Y ahí hay un tema de conocimiento personal que es necesario hacer en este tránsito que ustedes inician, ¿no? Y mi pregunta también iba como también porque mencionan a la familia de cuándo o no contarle el tratamiento. Ajá. Entonces como que de repente salía que influía o no por querer ayudar o quizás presionaba mucho a la persona que padecía la enfermedad. Sí. Como cuando uno igual es niño, como que siempre la familia decía que era tu primer recurso, pero también me pongo en el caso de un niño que igual tiene su opinión propia. Mm. Sí, agreguémosle elementos, conflictivas familiares, dinámicas de violencia, donde hay un otro en realidad que es la familia, pero no te cuida, sino te daña. ¿Qué tanto espacio tiene la familia para decidir qué se hace con un otro, ¿no? Allí, por ejemplo. O cuál es la autonomía que tienen las personas menores de edad para tomar decisiones propias. Y deben ser los adultos a cargo los que tomen las decisiones, aun cuando maltraten y dañen, o es el Estado el que tiene que asumir ahí un rol más activo, ¿no? Tú has planteado preguntas de orden ético que tienen que ver con la autonomía de los pacientes, con la beneficencia, que es el hacer lo mejor posible por el otro, con la no maleficencia, no causar daño a los pacientes también. Entonces, todas esas preguntas es, ¿qué hago, qué no hago, qué podría dañar, qué hago para cuidar al otro? Son preguntas que uno debe hacerse necesariamente desde el punto de vista ético para luego determinar qué hago con un paciente. Voy a ponerle un ejemplo aún más cotidiano, que es, tengo un paciente súper dependiente, que en realidad no toma decisiones solo, y que va siempre a verme porque yo le caigo bien y hace todo lo que yo le digo. Entonces yo le empiezo a decir que haga siempre lo que tiene que hacer. Comillas. ¿Lo estoy ayudando? En algún sentido sí, porque le estoy dando respuesta a su requerimiento. ¿Pero lo estoy instando a que tome decisiones por sí mismo? No. Por lo tanto, estoy generando mayor dependencia. Y eso podría a la larga generarle un daño. ¿Sí? Entonces son preguntas que hay que empezar a hacerse. Gracias. Alejandro Urrejola, vamos contigo. Buenos días. Mi consulta era, o sea, iba a tocar dos puntos. Una era una consulta con respecto al tema del sistema paternalista y al del usuario informado, que como que exige más. Pero precisamente en la parte como de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya porque, no sé, de repente he visto harto que son pacientes que no, bueno, como no tienen una dolencia física notoria, aguda, a veces muchas veces no son conscientes de la enfermedad. Entonces, o saben que la tienen, pero como no les duele, no siguen bien los tratamientos ni nada. Entonces, en esos pacientes, adoptar una actitud más paternalista, bueno, un poco lo que dijo al final sobre decirle lo que tiene que hacer, que es
si que lo estoy ayudando o no. Claro, en ese caso creo que no es una gran ayuda porque como no le duele nada, nunca va a tomar conciencia de su enfermedad. Pero por otro lado, no ayuda. Se me fue la idea en esa parte. Pero por otro lado, si yo soy menos paternalista, lo voy a estar ayudando a que tome más conciencia de su enfermedad, ¿ya? Porque como no es una dolencia física, es como más difícil, y sumado a otros determinantes como la educación, puede complicarse aún más. Eso con respecto a esa consulta. Y bueno, el otro es un comentario con respecto a esas encuestas o sea, entrevistas que le hacían a los médicos, claro, que como usted dice, tiene mucho que ver con una resistencia al cambio. Pero sí, en lo que sí estoy muy de acuerdo es el tema de la mercantilización de la salud. O sea, eso es como una de las cosas más nefastas que creo que ha provocado más desigualdad e inequidad actualmente. Ya, eso. Sí. Bueno, dejémoslo ahí como comentario, ¿no? No todas las cosas tienen respuesta, son reflexiones que surgen, ¿verdad?, a partir de lo que estamos observando. Y es conveniente tener presente lo que tú nos planteas también, ¿sí? Vamos con Javier. Perdón. Antes de seguir, tenemos en un espacio, en algún momento del año, una clase que se llama Patología Crónica, en donde trabajamos en extenso como el bienestar crónico y en las relaciones con el dolor y las otras cosas. Entonces, es un tema que puede quedar así como en stand-by hasta que lo trabajemos y profundicemos más en esos temas. Ok. Javiera, vamos contigo. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha despacito. Ahora sí. ¿Sí? Ahora creo que sí. Ya, es que quería saber cómo, porque en los papers se habla de la satisfacción del paciente, como que no queda muy satisfecho porque espera que le hagan como ciertos exámenes o que le digan ciertas cosas, pero también, o sea, en mi experiencia, yo creo que también pasa porque uno sabe lo que siente, porque por ejemplo a mí me ha pasado que la otra vez estuve como con mucha, como que me costaba tragar y tenía problemas, fui al médico, me revisó y me dijo, no tenéis nada, y a lo mejor tenía razón, a lo mejor yo no tenía nada porque después se me pasó, pero de todas formas yo fui y me pedí hora con un especialista, porque al final lo que mi médico general me dijo no me dejó satisfecha, entonces no sé cómo uno en su formación puede aprender a ver esa satisfacción del paciente, de validar lo que él siente, porque si yo sentía que estaba enferma, como el doctor podría haberme dicho como que yo no tenía nada, pero sin haberme hecho sentir que era necesario buscar hora con un especialista porque sentí que no me validó lo suficiente lo que yo sentía. Como no sé si se entiende. Sí, lo que entiendo es que en el fondo hay veces en que los pacientes no necesitamos necesariamente un diagnóstico, sino que buscamos la comprensión del otro y que pueda detenerse a escuchar aquello que a mí me cuesta incluso verbalizar, ¿no? Desde el modelo biomédico está más bien el desafío de buscar la causa biológica de aquello que le aqueja al paciente. Y por lo tanto, la comprensión de un fenómeno, de una enfermedad, de una queja de un usuario, se limita a establecer la relación entre la causa biológica y aquello que le ocurre al paciente. Y eso ha tenido efectos muy positivos en la práctica médica y en la resolución de problemas sanitarios a nivel mundial. Pero hay problemáticas de salud que no tienen que ver con eso necesariamente, que tienen que ver más bien con cómo el sujeto se vive una situación. La vivencia, la experimenta, cómo se la cuenta, cómo la relata. Y algo que podría ser un problema sin mayor importancia para un sujeto, para otro podría ser una situación gravísima. Y ahí aparece la subjetividad, el valor de la vivencia personal de una situación concreta. Y por lo tanto ahí hay un desafío, que es incorporar otros enfoques, otros modelos de entendimiento que tienen que ver más que con la biología, con los fenómenos más humanos y sociales.
Y entonces la práctica médica ha tenido un desafío histórico de incorporar esas miradas más allá de lo meramente biológico. ¿Sí? Y por eso es que hoy día se habla de que el diálogo y la comunicación con los pacientes es lo más importante en la relación médica. El 70% del éxito en el quehacer médico tiene que ver más con la relación que se establece con los pacientes que con el procedimiento mismo. Y por lo tanto, si usted no tiene una buena relación con los pacientes, lo más probable es que los resultados de salud sean deficientes. ¿Sí? Ahí hay un desafío entonces para todos nosotros. Gracias. Vale. Ítalo Valencia, vamos contigo. Encontré el término, o sea que me había dicho antes que lo buscara. Vale. Pone, la percepción es una característica de la percepción que conjuntamente con la selectividad demuestra que el hombre no es una máquina que refleja el mundo, que lo hace con su personalidad. Entonces, no sé si podría como explicármelo de otra manera. Sí. Tú tienes una forma de ver la vida distinta a la mía probablemente. Y esa forma de ver la vida tiene que ver con que tú has tenido experiencias que yo no he tenido. Has vivido con ciertas personas en tu familia que no son las que yo he conocido. Y te han enseñado a mirar las cosas de una manera que ha sido distinta al cómo me han enseñado a mí probablemente. Y por lo tanto, cuando uno se acerca a entender la vida, comillas, así como en general, cuando uno se acerca a entender lo que ocurre, lo hace desde un sesgo. Desde la forma que yo tengo de mirar y que he aprendido hasta hoy. Y eso es la percepción. O sea, yo veo las cosas en función de mí. ¿Sí? Y por lo tanto, para que pueda yo acercarme a entender la percepción del otro, es por qué el otro piensa como piensa, por qué es que el otro siente como siente, el acercamiento tiene que ver más bien a la experiencia de vida del otro más que a la propia, ¿no? Bueno, y la percepción entonces tiene que ver con eso. Con cómo somos capaces de darnos cuenta por qué es que nosotros somos como somos y pensamos como pensamos, ¿verdad? Porque eso va a tener implicancias en el quiénes somos en la vida y en la relación con otras personas. No sé si me explico, Ítalo. Profe, pero ¿dijo percepción o apercepción? Sí, dije percepción. Cuando hablamos de apercepción, en el fondo sí, tiene es que ver... eso sale en el texto, apercepción. Sí, lee la frase, por favor. ¿Otra vez? Sí. La apercepción es una característica de la percepción que conjuntamente con la selectividad demuestra que el hombre no es una máquina que refleja el mundo, que lo hace con su personalidad. Sí. Cuando hablamos de apercepción... Entonces, es como, entre comillas, como lo que emana la otra persona. Como yo repíteme, que no te escuché bien, de nuevo. Es como yo percibo la percepción del otro, el cómo es, el cómo piensa. No, tiene que ver más con la percepción en sí misma, con cómo yo me hago consciente de lo que estoy percibiendo. Sí. Eso es la apercepción. Sí, es un fenómeno que tiene que ver más bien con un ponerse afuera y un darse cuenta de cuál es mi forma de mirar las cosas, ¿no? Ay, es como de... Ya. Es como metacognitivo, ¿no? ¿Sí? Ya. Y por lo tanto, cuando hacemos ese ejercicio de ponernos afuera y de mirarnos, probablemente lo que hacemos también es darnos cuenta del por qué somos como somos, ¿no? Profe, ¿sí? Y otra pregunta. Dale. No recuerdo dónde lo leí, si era en el paper o el texto, pero hablaba de que el doctor o doctora, a pesar de tener como problemas, no sé, en el hogar o en otros ámbitos, a la hora de llegar al trabajo, no debería como mostrarlos. Pero ¿hasta qué punto eso es como posible? Me refiero al ser humano, ¿no podemos como reprimirnos hasta cierto punto? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es cómo nos damos cuenta de que eso nos está afectando y no lo ponemos en juego en la relación con los pacientes. O sea, no afecta negativamente la relación que yo establezco con los pacientes. ¿Sí? A ver, eso supone un desafío que es la neutralidad médica, la neutralidad profesional. Pero me pregunto yo, si tenemos a un paciente, por ejemplo, que
no te dice lo que siente, se guarda todo lo que le pasa porque no tiene confianza contigo. Porque en realidad contar intimidades es un desafío difícil. Pero sin embargo, si ve un día que tú llegas ya problemado y le dices, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que me pasó algo del personal y me siento un poquito incómodo, disculpa si estoy un poquito distraído. Pregunto, ¿abrirá eso una posibilidad para que el otro te cuente en realidad lo que le pasa? Yo creo que no. Yo creo que sí. O Yo sea, también creo que sí, profesor. me refiero, si yo siento que tengo como alguna, no sé, problemas en casa o algo así, y le expreso eso al paciente, quizás puede cerrarse más. Yo creo que no. Yo creo que O es mi, al o mi- revés. o mi- o mi ¿Puedo dar mi muestra de opinión, confianza profesor? de alguna forma ayudaría a la de él. Esa es una apuesta. O sea, yo tiendo a pensar que eso va a ocurrir. Cuando uno se abre a un otro, el otro probablemente siente que hay una posibilidad de hablar de sí mismo contigo. Pero si no, te nota un gallo súper formal, académico, estudioso, imperturbable, un gallo distante, frío, que nunca tiene problemas por nada, ¿me van a dar ganas de contarte mis problemas? Creo que O sea, no. que no necesariamente siempre es bueno guardarse el interior en ese sentido. O sea, podría ser un recurso positivo hablar de sí mismo con los ya. pacientes que están enfrentando una situación similar a la que tú eventualmente viviste en algún momento. ¿Sí? Y ya lo último, profe, por ejemplo, en los textos cuando salen como muchos términos en el sentido de los tipos de relación o los tipos de personalidad, ¿hay que aprendérselos? Me refiero, no olvidarlos para la siguiente lectura o son independientes. Me refiero, con entenderlos y leerlos ya es suficiente. A ver, como todo, en la formación médica, lo que uno lee y entiende para rendir una prueba se olvida a la tarde siguiente. O sea, claro, ese es sí, claro. Y por lo tanto, el desafío no está puesto en la lectura, sino más bien puesto en cómo yo esto que voy discutiendo, analizando, lo voy integrando con aquello nuevo que aparece a la semana siguiente. En la medida en que lo integras, probablemente no se va a olvidar, es más, va a ser útil para cuando tengas que entrevistar a personas, por ejemplo. No, y en general, muchos de los conceptos que nosotros aprendimos en el tiempo se repiten en el futuro, entonces mi consejo es como reténlo, recuérdalo, manténlo ahí porque en algún momento va a volver a salir, cambio. No necesariamente este año. Claro. Ya. Muchas gracias. Vamos con Ariel. ¿Qué pasa, Ariel? Hola, ¿se escucha? Sí. Tengo una duda con respecto al tema de judicación de la medicina. ¿Judicialización será? Judicialización. Ajá. Sí, Judicialización. Lo que entendí es que como a medida que el paciente va adquiriendo ciertos conocimientos y esta asimetría que tenía el médico con el paciente va adquiriendo cierto poder, presenta como los médicos empiezan a tener cierto temor a qué decisiones tomar, y esto repercute mal en su carrera. Ajá. Entonces aquí dice como de los médicos deben como respaldarse entre ellos. Sí. La judicialización. Sí, perdón, dale. Ese problema aún persiste, y cómo nosotros podemos... Es un tema de confianza e interacción con el paciente, como para solucionar este problema. Sí. Datos. La cantidad de demandas y denuncias contra médicos y profesionales de la salud ha ido en aumento creciente en los últimos años, la última década. Mientras más recursos económicos hay asociados a la atención médica, más judicialización hay contra casos de negligencia, abuso, maltrato, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un hecho. Y por lo tanto, cuando tú eres profesional de la salud, lo que te preocupa es que alguien vaya a ponerte una denuncia, un reclamo o vaya a demandarte por una mala praxis.
Por eso es que aparecieron los protocolos, las normas técnicas, las guías clínicas, que en el fondo te aseguran un escenario y te dicen, mira, para esto usted haga esto y va a tener este resultado. Y de alguna manera eso te protege, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que cuando yo tengo temor de que si hago algo me van a denunciar, entonces yo empiezo a limitarme a hacer. Hago lo mínimo posible de tal manera de no correr riesgos. Y eso impacta en la relación que tengo con otros. ¿Sí? Y impacta negativamente. Ahora, lo cierto es que también las cifras muestran de que las demandas en general por negligencia médica no tienen que ver necesariamente con el error médico. Tienen que ver más bien con el trato que recibió el paciente. Incluso, se ha demostrado que muchas veces puede haber habido un acto negligente, pero si usted ha tenido una buena relación cercana, afectiva, cordial, respetuosa y honesta con el paciente y su familia, muchas familias desisten de poner demandas a propósito de aquello. Y por lo tanto el desafío está más bien, de nuevo, en la relación que usted establece con los pacientes que con los resultados que va a obtener de su práctica. ¿Sí? Sí. Otra pregunta. ¿Hay como otro documento igual a este de estudio respecto a cambios de relación médico-paciente un poco más actuales? Sí, van a ustedes ver más bibliografía, digamos, en la que ya está, y probablemente avanzando el año se van a ir incorporando otros documentos a la bibliografía que ustedes ya tienen. Ya. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos con Constanza Hidalgo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. A mí me pareció curioso en la relación médico-paciente algo como que lo rompía, que es el internet. Por ejemplo, en uno, no me acuerdo si era en el paper o en el libro, que decía que los pacientes llegaban al hospital como sabiendo lo que ya tenían. Entonces como que el médico quedaba así como, pero no, no puedes saber eso solamente leyendo en internet. Y yo creo que igual debe ser como fome para el médico pensar que estudió 7 años como para que llegue su paciente que leyó 7 minutos en internet y sabe de repente todo el diagnóstico y todas las cosas que tienen que hacer como para curarlo. Sí, ¿qué diría yo? Que siendo eso un escenario posible, la pregunta es qué le pasa al médico que se siente cuestionado con aquello. ¿Qué me pasa a mí con lo que tú dices? Hace unos días, hace unas semanas atrás, en todo el contexto este del coronavirus, me llegó un caballero que decía, no, y que me duele la garganta, que me duele esto, que me aprieta el pecho, que me duele la cabeza, que tuve fiebre, que todas las cosas. Yo lo busqué a internet y puede que tenga coronavirus y necesito que me tomen el examen. Esa fue su consulta. Y la estrategia que se hizo con él es primero revisarlo, ya si su motivo de consulta es ese, uno igual tiene que ir a revisarlo, uno igual tiene que conversarlo. Y en este caso el caballero no era sospechoso de coronavirus, pero sí tenía una faringitis. Entonces yo le decía, mire, yo no creo que tenga coronavirus, le explicaba mis razones, el por qué, y yo lo que creo que tiene una faringitis, lo que podemos hacer esto y esto. Y ese es un caso, y muchos casos donde las personas leen sus síntomas, que yo puedo tener esto, que yo puedo hacer esto, que me deberían hacer esto, que yo consulte esto. Y eso yo no lo veo como un impedimento para la relación, sino que como un instrumento más para poder construir algo también. Si yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que él buscó, por supuesto que yo le digo que estoy en desacuerdo y que no tiene eso. Pero en el caso de que lo tenga o que yo esté de acuerdo, por ejemplo, yo le digo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, si lo que no sabe es el tratamiento finalmente, y eso es lo que nosotros le podemos brindar, y dándole el espacio también a que la persona se siente escuchada por su mal y su angustia, por ejemplo, desde mi experiencia. Sí. ¿Qué agregaría yo? Por otro lado... Sí, perdón, Constanza, dale. ¿Mm? Dale. Es que por otro lado, por ejemplo, según lo que decía Camila, si es que no me equivoco, es que como que los doctores no toman en cuenta la apreciación de los pacientes respecto a cómo se sienten. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que cuando mi hermano era bebé,
lo llevamos 3 veces a urgencias porque estaba muy enfermo y todos le decían a mi mamá así como, no, si está resfriado, está resfriado. Y la cuarta vez quedó hospitalizado como por 2 semanas porque tenía neumonía. Entonces, y esa fue la vez que otro doctor nos atendió. Entonces, ¿por qué los doctores como que de repente se sienten muy pasados a llevar por el internet, pero al mismo tiempo no tienen como la capacidad de escuchar y tomar otros consejos que no son de ellos mismos? Sí. Ahí vuelvo a hacer la pregunta inicial, ¿no? Es qué le pasa al médico que se siente cuestionado por aquello. Y entonces ahí la pregunta para ustedes que están en primer año es, ¿qué les pasaría a ustedes si un paciente los cuestionara? ¿Qué les pasa a ustedes ahora en la vida familiar, en la vida personal, cuando alguien les cuestiona algo? ¿Cómo se sienten? Si me molesta, si me enoja, entonces algo me pasa con eso, ¿no? Y a lo mejor eso es un aspecto personal que habría que trabajar en la vida, en estos 7 años de formación, para que cuando les ocurra con los pacientes no les incomodara, y al contrario, fuera un elemento que uno pudiera poner en juego en la relación y decirle, ok, a ver, esta información que usted tiene, perfecto, conversemos sobre eso. ¿Qué es lo que usted sabe sobre esta enfermedad? Ok, mire, yo le puedo aclarar lo siguiente. En realidad, desde mi experiencia, está otra cosa, pero no inicialmente sentirme cuestionado por aquello, ¿no? Y ahí hay un desafío también, ¿sí? ¿Cómo incorporamos lo nuevo que trae el paciente para que nuestra práctica profesional sea la mejor posible? ¿Sí? Gracias, Constanza. Matías López. Sí, yo tenía una duda en el capítulo del libro que trata todo lo que hemos estado hablando también de la relación entre el médico-paciente y una parte específica sobre lo que estaban hablando también de la intimidad, que qué tan lejos puedo llegar yo preguntando las cosas. Y con pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos muy serios, o la duda que yo tenía principalmente era, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy atendiendo a un paciente y muestro que tiene lesiones, que tiene, por ejemplo, autolesiones, o que yo sospecho que puede ser víctima de abuso intrafamiliar? ¿Qué tan lejos puedo llegar yo y qué tanto me tengo que meter y cómo abordan los médicos esa situación en esos casos extremos? Sí. Primero, un par de consideraciones. Uno, en general, cuando empezamos a acercarnos al tema de la entrevista médica, nos ponemos en los peores escenarios posibles. Y lo que ocurre en realidad es que esos casos son excepcionales. Pero sin embargo, desde nuestra naturaleza humana, siempre pensamos en cómo nos preparamos para ese peor escenario. ¿Ya? Y entiendo la pregunta tuya desde ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo cuando me toque enfrentar una situación como esta? Bueno, lo que respondería a eso ahora es que primero vamos a acercarnos a entender lo que es la relación con otros, la comunicación con otros, el cómo pensamos, el cómo sentimos y cómo podemos acercarnos a conocer al otro desde la entrevista. Después vamos a aprender cómo relacionarnos en la entrevista con usuarios de distintos rangos de edad. Y hacia el final del año vamos a trabajar situaciones difíciles y complejas, teniendo claro lo previo, ¿sí? Y por lo tanto nos vamos a ir preparando para eso. Pero va a ser el primer año de la carrera de medicina. Seguramente en segundo, tercero, cuarto y así, ustedes van a probablemente seguir aprendiendo el cómo relacionarse y enfrentar este tipo de situaciones como la que tú preguntas hoy día. ¿Sí? Porque el aprendizaje no para aquí, en la medida que uno se va enfrentando a las situaciones, primero de lo preclínico, desde lo clínico más adelante y después en el internado, uno va cambiando harto y uno va desarrollando muchas habilidades sin darse cuenta también. Y eso, y lo que hacemos nosotros acá en este primer año, poder darle las bases y poder darle como las ideas principales a lo que se lleve también más adelante y a qué posibilidades de cosas se van a enfrentar desde lo, no solamente estudiando, sino que también en el futuro laboral. Igual. Sí. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Nicolás Peña. Ya, hola, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Yo comprendo muy bien el tema de que dentro de lo que es entrevista y todo ese proceso, uno tiene que llegar a cierto grado de arrojo y entrega con el otro para poder comprenderlo bien y básicamente ser cercano. Pero tengo dudas porque eventualmente, como uno es humano, uno igual tiende a preocuparse por el otro. A veces cuando un caso, no sé, a uno le puede llegar más como a la vena.
Y en ese aspecto quiero saber cómo, más o menos cómo lidiar con el tema del desgaste mental más que nada, sobre todo, por ejemplo, cuando se atiende a personas que van a consultar precisamente por temas de salud mental. Cómo lidiar uno, por ejemplo, con la carga emocional también que uno, por ejemplo, puede llevarse a la vida personal. Básicamente eso. Sí. Tal vez Pedro ahí puede hablar un poquito más en propiedad. Lo que yo diría solo en principio es que en la medida en que tú te conoces más a ti mismo y sabes de qué eres capaz, qué depende de ti, qué no, eres capaz de separar lo que es del paciente y por lo tanto no cargas con eso, ¿no? Entonces tú más bien haces lo que tienes que hacer y luego entonces lo que tiene que ver con el otro es del otro. Y en eso descansas, ¿sí? Pero también la experiencia te posibilita eso. Probablemente cuestiones que en un primer momento de la práctica te incomodaban, luego con el quehacer eso ya deja de inquietarte, ¿no? También la experiencia y el rodaje te va a posibilitar aquello. Pedro. Yo me sumo un poco a tus palabras en el sentido de que tenemos una de las tareas principales de conocerse en este ámbito de este primer año es conocer lo propio, ¿ya? Propio que uno no lo va a terminar de conocer tampoco, porque eso que dice Cristian de que tenemos que diferenciar lo nuestro de lo que no es nuestro es una tarea principal y una de las labores bases fundamentales para poder desempeñarse bien en la práctica clínica, ¿ya? En el caso particular de salud mental, cuando, por ejemplo, uno elabora la historia, uno conoce un poco a la otra persona y va al mismo tiempo tipeando y buscando síntomas de salud mental también. No se trata solamente de contención u otra cosa, sino que también tenemos que ir orientando y buscando cosas. A la medida que uno va buscando cosas y uno va conociendo un poquito la historia de estos personajes, uno va sacando herramientas también al mismo tiempo para llevarla a la entrevista, pero es verdad, hay historias que son tan cruentas o tan reales o tan heavy que de verdad que uno no sabe cómo enfrentarlas, pero uno tiene que ir en el momento como ir buscando cosas. Al principio es normal que uno se lleve cosas para la casa, de cosas inclusive que no son de salud mental, porque las historias importantes están en todos los ámbitos, no solamente en salud mental. Y la idea es, a través de esta herramienta del diferenciar qué es propio y qué no es mío, ir abordando esto de tal manera de uno que no se vaya quemando también, porque uno también se expone a eso, y eso es parte, por decirlo, parte de nuestra labor, que es altamente vinculante también. Entonces, en algunas ocasiones, en algunos lugares tienen espacios de distensión y otras cosas para poder sacarse estas cosas. Nosotros, ¿qué hacemos con las colegas de salud mental? Comentamos, compartimos los casos y cada uno tiene un caso, cuenta un caso como más heavy que el otro también. Entonces, los casos heavy y las historias cruentas son parte de lo que nosotros nos vamos a enfrentar, y la idea es tener todas las herramientas posibles, y si no las tenemos, ir desarrollándolas para poder enfrentarlo y llevar una buena relación médico-paciente y un buen resultado terapéutico también. Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a ir con las últimas dos preguntas que ya están pedidas, que son Natalia y Carlos, para luego hacer un redondeo, porque la hora ya nos pilló, ¿sí? Vamos con Natalia. Hola. Hola, Natalia. En una parte del libro se habla acerca del tacto que debe tener el médico en decirle a una persona hipocondriaca que en realidad no está teniendo esos síntomas, que lo que realmente necesita es un psiquiatra. Pero ¿cuál puede ser la mejor manera de decirle? Porque a veces en algunas personas esto de sugerir un psiquiatra, un psicólogo suele ser como un poco tabú, y como que creen que les estás diciendo loco, como que se ofenden. ¿Cómo le podría decir yo a una persona que realmente necesita un psiquiatra? Voy a inventar algo, por si acaso. Paula, por ejemplo, yo creo que a la raíz de todos los síntomas que tú tienes, y ya lo que hemos visto, revisado, no solamente con la parte del examen físico y los exámenes también, puedo llegar a la conclusión de que no tienes ningún tipo de cuadro del cuerpo, algo orgánico, ya como, por ejemplo, no sé, como un colon irritable, por decir de alguna forma.
sino que gran parte de tus síntomas tienen que ver con la esfera psíquica, con tu área de la salud mental. Y eso está repercutiendo significativamente en tu cuerpo. Y ahí en ese momento Paula va y dice, sí, doctor, tiene razón, porque me están pasando muchas cosas, mi familia esto, mi hijo acá, mi tratamiento aquí, mi tratamiento allá, y la idea es hacerles que la persona le haga sentido lo que tú le estás expresando, porque si no hay problema que tenga, o si tú descuartas que tenga un cuadro médico, fantástico, pero tenemos que hacernos responsables y abordando. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer, Paula, contigo? No sé si tú estarás de acuerdo. Yo te voy a derivar con la psicóloga para que trabaje en ciertas cosas, porque yo creo que si estás así de angustiada u otra cosa, lo mejor sería como trabajarlo con este tipo de profesional. Por ejemplo, dentro de lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué agregaría yo? Las mayores resistencias de las personas a entender lo que les pasa tiene que ver con no haber incorporado esa idea antes. Y lo que tú estás preguntando, pensando en un eventual rechazo de la paciente a una causa psicológica, es como que ella pueda pensar que está loca o no sé qué, tiene que ver más bien con que mucha gente piensa que efectivamente que los temas de salud mental responden solo a la locura. Bueno, ahí el desafío es previo. A lo mejor lo que tenemos que detenernos un rato es a conversar con esa persona para que se anime a hablar de lo que le pasa más bien. Y cuando ya se ha animado a hablar de lo que le pasa, la posibilidad de hablar con un otro no va a ser un problema. ¿Sí? Va a surgir espontáneamente incluso. ¿Sí? Entonces el desafío para ustedes como médicos es generar espacios de confianza para que el otro pueda hablarles de aquello que no le habla a otros. Y luego, si eventualmente ustedes consideran que la derivación a un otro profesional es necesaria, bueno, eso va a caer solo. No va a ser necesario siquiera preparar el terreno para eso porque ya pudieron conversar con el otro de manera abierta. ¿Sí? Y habrán algunos pacientes que se enojen, por cierto, pero probablemente, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos etapas del cambio en Prochaska, que hay personas que no tienen conciencia de que tienen un problema, pues, y por más que uno les diga que tienen un problema, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a enojar, se van a resistir, se van a negar a eso. Bueno, vamos a aprender qué podemos hacer con esos tipos de personas dependiendo de la etapa del cambio en la que estén. Pero es un desafío para las siguientes clases. ¿Ok? Ok. Vamos Gracias. con Carlos Figueroa, que es la última pregunta, y luego hacemos un redondeo final. Carlos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ya. Profesor, más que nada mi pregunta tiene que ver con el tema de cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, ¿cómo nosotros nos podemos quedar con la certeza o con la confianza de que en verdad lo ayudamos? Porque en una parte del libro se hablaba de que a veces los doctores o las personales de la salud sienten que ayudaran a alguien, pero a veces no pasa eso. O sea, como que la persona en sí demuestra haber sido ayudada, por así decirlo, pero realmente no lo fue. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener como esa certeza o tener como la confianza de decir, sí, en verdad sí lo ayudé? Porque a veces nosotros tomamos decisiones, cuando tomamos una decisión importante, nos quedamos pensando, ¿realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado? Sí. Sí. Esa es mi pregunta, ¿cómo podemos tener la certeza de si en verdad hicimos un bien más que un mal o simplemente no hicimos nada? Yo diría una Eso lo va dando Dale, Pedro, un poco perdón. la experiencia, eso lo va dando un poquito la experiencia y un poquito la tendencia y un poquito el pasar las atenciones uno con otro. O uno en el tiempo no siempre sabe si los ayudó también, pero ahí una de las herramientas que se pueden usar es el segundo control. El control disminuye la ansiedad de uno para ver si lo que hizo es correcto, ¿ya? Si el tratamiento ha sido efectivo y con todos los otros aspectos que se pueden seguir, si la persona está siguiendo bien las indicaciones, si necesita como algún otro medicamento, o si no necesita algún otro medicamento, o respondió súper bien a lo que yo le dejé y voy a disminuir las dosis. Y otras cosas más también. Y eso y el segundo control además que favorece también la relación médico-paciente, entonces porque las personas de verdad que se sienten
que se sienten como, por decirlo, acogidos al ver que uno expresa preocupación al dejarle como un control. En vez de decir, no, si esta persona va a estar bien, no, que le vaya bien, señora, súper bien su tratamiento, no, señora, pide la letra, le va a funcionar, chao. No, uno puede hacer en algunos casos el segundo control como una herramienta de trabajo para hacer esto lo que te explicaba recién, y también para poder mejorar la confianza en uno también, porque si tú ves que lo que uno deja funciona y el tratamiento funciona, son estrellas para uno dentro de la confianza del profesional que uno va teniendo también. Y no necesariamente vas a necesitar que el otro te diga que le hizo bien lo que hiciste, ¿no? Que podría ser incluso una necesidad más personal de ratificación, así como de que te digan lo bueno que eres, y de pronto ya no te va a interesar tanto eso, sino más bien que el otro efectivamente dé indicadores de que está bien. Viene a controles, se nota mejor, su imagen visual ha cambiado, se nota más animado, relata que sus problemas están mejor, se nota de mejor ánimo, en fin, hay indicadores en los cuales tú te vas a poder fijar y no necesariamente que el otro te diga a ti, gracias doctor, porque me siento muy bien gracias a usted, ¿no? Por ejemplo. Entiendo. Muchas gracias. Bien. A ver, ya constatamos hoy día que el tiempo se nos hace muy corto solo para revisar apuntes. Nos tomamos 1 hora y media conversando sobre los apuntes que ustedes leyeron. Por lo mismo ratifico que a partir de la próxima clase de entrevista, recuerdo que la próxima semana tienen clases de primeros auxilios, la próxima clase de entrevista vamos a partir a las 9 y vamos siempre a revisar los apuntes de manera previa. Ahora, vamos a ir acotando el tiempo de preguntas para los apuntes, porque si no nos va a tomar toda la clase. Había un PowerPoint preparado para hoy, ese lo voy a subir al aula virtual, ¿eh? Ahí lo van a tener. Luego, si surgen preguntas sobre el PowerPoint, las podemos conversar también dentro de la próxima clase, ¿vale? Quiero saber si hay alguna otra pregunta final, si no, cerramos la sesión por hoy. Hay una pregunta en el chat ¿Ya? de Nadia, que pregunta si una persona tiene un problema grave psiquiátrico, pero esta no quiere hacer caso y se va, entiendo que se va como de la consulta, ¿la tenemos que dejar o se puede obligar a alguien a quedarse? Ya, y hay una consideración previa, digamos. Las personas no pueden ser obligadas contra su voluntad primero, eso en principio, contra su voluntad a recibir cualquier tipo de atención. Pero nuestra legislación establece, en el caso de las personas que se sospecha enfermedad mental y que eventualmente representan un riesgo para sí o para terceros, un riesgo que se ha ido objetivando, está temblando. No sé si ustedes se dan cuenta. Sí, sí, lo siento acá que ¿Sí? tembló un poco. Ya, pero no fue muy fuerte. Si uno tiene elementos a la vista que representan un serio riesgo para sí o para terceros, desde la conducta de aquella persona que se supone, se sospecha tiene una enfermedad mental, existe un recurso legal en donde uno puede solicitar la evaluación y eventual internación de esa persona, contra su voluntad. Pero hay una ley que protege a aquellas personas. ¿Por qué esta ley apareció el año 2000? Porque antes se encerraba a las personas suponiendo enfermedad mental, por ejemplo, de manera intencionada. ¿Sí? Entonces yo te encierro a ti, Pedro, porque creo que estáis loco y me quedo con tus bienes, por ejemplo. Y la legislación en Chile empezó a proteger a las personas afectadas por enfermedad mental. Entonces, si bien es un recurso posible, la pregunta que habría que hacerse primero es si esta persona está recibiendo el tratamiento adecuado que le permita entonces poder mejorar la situación personal en la que se encuentra. ¿Sí? Pero bueno, ahí vamos a ir discutiendo sobre eso en las clases siguientes. ¿Sí? Bien, voy a subir entonces, como les decía, la clase al aula virtual y nos vemos en la clase siguiente a las 9 de la mañana, según el programa que hoy día también les voy a subir actualizado, ¿vale? Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Profe, espere. ¿Sí? ¿Hay que leer algo para la próxima clase? En el programa aparece descrito todo lo que tienen que leer. Para la próxima clase de entrevista está señalado en el programa. Profe, ¿en el aula va a subir el nuevo...? El programa nuevo y la clase de PowerPoint de hoy día. Ok, gracias. Nos vemos.
Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao a todos. Chao, Pedro. Nos vemos, Cristian. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Gracias.